edición del curso anual de terapia intensiva 2023. Tomo la palabra en nombre del doctor, el profesor Luna, director del curso, bueno, que por razones particulares no pudo hacerse presente en este módulo inaugural. Así que bueno, más que nada agradecemos a los participantes presentes y bueno, también a los que están en línea. Agradecemos también a los directivos del hospital, el doctor Daniel Gram, a la directora Sonia Nievas y también al Comité de Capacitación, Docencia y Investigación, que bueno, que colabora con toda la logística para la realización de este curso. Y bueno, agradecemos también a los distintos disertantes que forman parte de este curso, como tanto los miembros de la terapia intensiva como los invitados de otros servicios y también externos al hospital. Agradecemos también a la que forma parte del comité, la secretaria del curso, Pamela Merlo, y a la coordinadora, doctora Vega Mayra. Bueno, sin más preámbulos, damos comienzo. Le dejo la palabra a la directora del hospital, doctora. Gracias. Buenos días a todos los presentes y los que están de forma virtual. La verdad que es una alegría enorme el inicio de este curso. Estamos muy contentos, es su 5º año, estamos contentos desde distintas miradas, porque en plena pandemia el curso siguió adelante, es la continuidad, es sostener en el tiempo esto, que no es poco, es una logística importante, organizarlo, plasmarlo en cada uno de los encuentros. Así que más que agradecida y felicitar al equipo que lo lleva adelante, el servicio de terapia y todos los que colaboran, a todos los que disertan en cada una de las clases y también a ustedes que acompañan en forma presencial ahora y en forma virtual desde sus móviles, en sus casas o en donde estén. Felicitaciones al equipo, les deseamos desde la dirección éxitos en este nuevo año. Creemos que va a ser así, que va a ser un curso exitoso como siempre y invitarlos a que siga, a que esto no se pierda, a que continúe en el tiempo. Siempre transmitir conocimientos es bueno, es lo que nos engrandece como profesionales y dejar una huella es el fin del ser humano. Entonces, dejar estos conocimientos y compartirlos creo que es lo mejor que pueden hacer. Chicos, muchísimas gracias a todos y bueno, le damos paso a la doctora Vega para que haga las presentaciones. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la mayoría ya me conoce, soy la doctora Vega, coordinadora de la terapia y también coordinadora del curso. Bueno, como este año en la 5ª edición tenemos alrededor de 700 inscriptos. Así que es una forma también de abrir la terapia a toda la población, la zona, gente de otras provincias. Así que bueno, y en esta disertación vamos a tener 3 integrantes de nuestro equipo de la terapia. El doctor Guillermo Charamonte es médico de la terapia, es médico de guardia de los días lunes. Vamos a tener la licenciada Berte, también enfermera de nuestro equipo. Y a la licenciada Gómez Valeria, que es kinesióloga también de nuestro equipo hace muchos años, así que ellos van a hacer el aporte en este nuevo módulo. Y bueno, la idea es que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, después tenemos todos los canales habituales que hablábamos, por el WhatsApp, por Telegram, por la página del Facebook, que los invitamos a todos a participar, poder hacer toda una interacción y después lo vamos a publicar para los que están presentes, les vamos a publicar igual la clase en el canal de YouTube y el cuestionario va a estar disponible más o menos 72 horas. Así que bueno, bienvenidos a todos y comenzamos con el doctor Charamonte. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como dijo la doctora Vega, soy el doctor Charamonte, médico de terapia de los días lunes y en esta oportunidad me toca hablar de una de las patologías más prevalentes que tenemos en la guardia y lo vamos a representar inicialmente con un caso clínico que es una de las presentaciones más frecuentes que tenemos. En este caso es una paciente de 77 años de edad, hablando de Villa Carlos Paz, jubilada,
que consulta en el año 2020 por disnea, de comienzo a las 6 de la mañana. En la anamnesis ella refiere que ya venía con disnea, más o menos de un mes de evolución, asociado a ortopnea, disnea paroxística nocturna, y palpitaciones rápidas, en la cual en su momento no lo consultó con profesionales de la salud. En las últimas semanas, a su vez, se asoció a distensión abdominal, edema de miembros inferiores y dolor abdominal. Esta disnea progresó de forma súbita a disnea grado funcional 4, por lo cual consulta la guardia. Como antecedentes patológicos, ella es hipertensa, tiene una fibrilación auricular permanente, ella está anticoagulada con rivaroxaban, monorrenal, secundaria a una exéresis por un tumor renal. Bueno, dentro de los antecedentes, ella, como les decía, está anticoagulada con rivaroxaban, tiene tratamiento para insuficiencia cardíaca, ella tomaba enalapril y medarona, y como dato de importancia, la nefrectomía por el TEU. Cuando ella ingresa, se le hace una valoración por guardia, el manejo inicial, en donde se la encuentra hipertensa con 160-80, una frecuencia cardíaca de 72, irregular, saturando 88%, con una frecuencia respiratoria de 25. A nivel cardiovascular, estaba con una franca ortopnea, a nivel de la ocultación tenía ruidos cardíacos normofonéticos, pero variables e irregulares. Ingurgitación yugular que mucho no se podía valorar, pero sí tenía francos signos de insuficiencia cardíaca, tanto izquierda como derecha, a predominio de izquierda predominado por la ortopnea. En ese momento, bueno, ya empiezan a hacer estudios complementarios, se le hace un laboratorio en donde como normal tenía la mayoría del hemograma, todo lo que es química estaba normal, y como alterado por ProBNP de 2100 para un corte aproximado de esa edad de 500, y en los gases arteriales una acidosis hipoxémica en realidad, una PO2 baja de 67, una CO2 de 24, que quizás sea por la frecuencia respiratoria, saturando 88%. Se hace una radiografía de tórax que se ve una franca cardiomegalia, grado 4, con signos de redistribución de flujo. Esta cardiomegalia está a expensas de cavidades izquierdas. Y en el electro vemos que tiene un riesgo de fibrilación auricular, de moderada respuesta ventricular, con trastorno de convulsión tipo rama derecha y escasa progresión con fibrosis en toda la cara anterior. ¿Qué se le hizo a la guardia inmediatamente? Se le hizo administración de oxígeno con presión positiva con PNI intermitente, se le hizo una vía periférica, se le hizo diurético con furosemida, inicialmente un polo de 20 miligramos cada ampolla, con buena respuesta, y como estaba hipertensa también se pudo tolerar para poner el ETG en bomba de infusión continua. La respuesta fue casi que inmediata, a las 15-20 minutos ya tenía buena mecánica respiratoria, no tenía ortopnea, saturaba el 98%, así que lo que se decidió es ingresar a la UTI para hacer seguimiento, para hacer el tratamiento crónico de insuficiencia cardíaca y seguir con tratamiento tanto diurético como vasodilatador, con el fin de después determinar cuál es la causa y la resolución definitiva para la paciente. Este caso es un modo de ejemplo de cómo deberíamos actuar en la guardia, digamos. ¿Por qué elegimos este tema para tratar? Porque bueno, este es el orden que vamos a hablar de la definición, de la epidemiología y la importancia de la insuficiencia cardíaca, de la presentación clínica y cómo vamos a confirmar el diagnóstico, cómo vamos a hacer tratamiento. La insuficiencia cardíaca a nivel global es un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas y signos que algunos son típicos, otros no son tan típicos, pero que se deben a una anomalía estructural o funcional del corazón debido a aumento de las presiones intracardíacas del llenador o a un gasto cardíaco inadecuado que no puede perfundir los tejidos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque la incidencia está en aumento, ya tenemos una alta prevalencia, pero a medida que envejece la población, las comorbilidades hacen que el tratamiento de las comorbilidades hace que los pacientes vivan más y que por lo tanto se enfermen más por insuficiencia cardíaca. A nivel global, en el mundo hay 1 o 2% de los adultos que tienen insuficiencia cardíaca. Esta prevalencia aumenta por edad,
de la población que posee insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la gravedad? Que el pronóstico a los 65 años es una de las patologías que más mortalidad tiene, cercana al 67%. ¿Cómo vamos a clasificar la insuficiencia cardíaca? Una forma por el tiempo de evolución, agudo o crónica. Agudo, un paciente que no tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, que se presente de manera súbita, generalmente acude a una guardia y necesita requerimiento de asistencia médica urgente. Y crónica, que es la mayoría de los casos donde la presentación clínica es a lo largo del tiempo, con síntomas por ahí que son solapados, por ahí hacen consultas por ambulatorio o tienen reagudizaciones o descompensación de la insuficiencia cardíaca de manera aguda y requieren y asisten a una guardia para su diagnóstico y tratamiento. Otra forma de presentación es a nivel clínico, según los signos o síntomas, puede ser a nivel izquierdo, o sea, por aumento de la presión capilar pulmonar, que se va a manifestar con disnea, ortopnea, todos síntomas de descompensación de cavidades izquierdas. Hay veces que es solamente por el veno derecho, donde lo que predomina son síntomas, puede ser disnea, puede ser, como en el caso de la paciente anterior, con infiltración yugular, hepatomegalia, edemas de miembros inferiores, y en el estudio complementario vemos que no tiene aumento de la presión venocapilar pulmonar. O hay veces que se mezclan estas dos formas de presentación y es global. Otra de las clasificaciones que tienen valor pronóstico es según la fracción de eyección, que este es un término que se aplica ante métodos complementarios, que puede ser por ecocardiograma, resonancia. Hace mucho se habla de este factor para clasificarlos y una de las últimas clasificaciones, según esta guía que es la europea, es, además de los signos y síntomas que hablábamos, es decir, que cuando un paciente tiene una fracción de eyección mayor al 50% está conservada, cuando tiene menor al 40% está reducida, y en término medio es cuando está ligeramente reducida, está entre el 41 y el 49%, y el pronóstico no es el mismo que el que tiene conservado. Evidentemente que esa es la diferencia, digamos. Causas. Hay causas que son más frecuentes y otras que son un poco más raras. Nos vamos a orientar a las que tenemos habitualmente en la guardia, encabezados por hipertensión arterial, enfermedad coronaria, valvulopatías y arritmias. Esas son las que más frecuentemente vamos a ver, tanto en la parte aguda como crónica, y que requieren asistencia urgente a veces. Otras son cardiopatías congénitas, infecciones inducidas por fármacos. Y otras que no son tan frecuentes son las infiltrativas, enfermedades de depósito, enfermedad endomiocárdica, pericárdica, metabólica, neuromuscular. Son todas enfermedades que tienen distintas etiologías, pero que en fin van a terminar descompensando a los pacientes y van a requerir una intervención médica. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca aguda? Como hablamos antes, es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con estos síntomas y síntomas que dijimos, pero son bastante graves como para que requieran una intervención médica urgente, tanto en la guardia como en la internación en la sala o una unidad de terapia intensiva. Es la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Mortalidad. Los pacientes se mueren habitualmente a nivel hospitalario entre el 4 y el 10%, y eso aumenta cuando se van a la casa, cuando están de alta, hasta el 30%. Y es muy frecuente que los pacientes externados se vuelvan a internar y que eso empobrece el pronóstico de los pacientes y terminan falleciendo en casi el 50% de los casos. ¿Cuáles son las causas principales? Como dijimos antes, los síndromes coronarios agudos, con o sin complicaciones mecánicas, insuficiencias valvulares agudas, bradiotaquiarritmias, casos de miocardiopatía como la miocarditis aguda, estos nuevos términos que hablamos ahora como la enfermedad de Takotsubo, la miocardiopatía postparto o en el postquirúrgico de una cirugía cardíaca. Siempre hay un factor que hay que determinar, un factor desencadenante de una insuficiencia cardíaca. Lo más frecuente es o síndromes coronarios agudos, taquiarritmias, hipertensión arterial no controlada. Esto puede deberse también por falta de adherencia al tratamiento subóptimo,
Siempre hay que investigar si no tiene infecciones que también desencadenando. Las más frecuentes son neumonías, infecciones urinarias, que son los que desencadenan o descompensan a los pacientes que previamente tienen una patología cardíaca previa. Y hay otras un poco más raras que son secundarios fármacos, exacerbación del EPOC, embolia pulmonar, cirugía, alteraciones hormonales, por ejemplo tiroideas, o causas mecánicas agudas. Siempre es bueno determinarlas para corregir la causa. Dentro de los signos y síntomas que hablábamos de insuficiencia cardíaca, hay algunos que son más típicos y otros menos típicos. No hay patognomónicos, pero hay algunos que nos orientan bastante para discernir en una guardia cuando un paciente se presenta con disnea y decir para dónde voy, una causa cardíaca, una causa pulmonar. Bueno, lo más típico de los síntomas de insuficiencia cardíaca son disnea, desfuerzo, ortopnea, que son muy clásicos de insuficiencia cardíaca, disnea paroxística nocturna, tolerancia disminuida del ejercicio, inflamación de los tobillos. Dentro de los síntomas menos típicos son tos, sibilancia, sensación de hinchazón, falta de apetito, palpitaciones, mareos, síncopes. Son causas que por ahí se comparten, o síntomas que se comparten con otras patologías. Dentro de los signos clínicos más específicos son presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, ruido cardíaco o ruido de galope, impulso, choque de la punta desplazado, y dentro de lo menos específico, como decía, son signos que comparten con otras patologías como taquicardia, derrame pleural, crepitantes, hepatomegalia, ascitis, oliguria, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiene que discernir y tiene que orientarse de acuerdo a sus síntomas. En cuanto a la disnea, hay una clasificación funcional que también tiene valor pronóstico, en donde lo clasifica según la tolerancia del paciente al ejercicio, digamos. Son 4 clases. La primera es que no tiene limitación de la actividad física, el paciente no tiene disnea, hace la actividad diaria normalmente. En el otro extremo está la clase 4, donde ya tiene síntomas en reposo y no puede hacer actividades normales. Y entre medio tenemos en clase 2 una leve limitación a la actividad física, donde el paciente presenta disnea pero puede hacer vida habitual. Y la clase 3 ya tiene una marcada limitación a la actividad física, no tiene síntomas en reposo, pero la calidad de vida evidentemente no es la mejor. Otra de las clasificaciones de insuficiencia cardíaca es a ver dónde está parado el tiempo evolutivo del paciente. Son los estadios de insuficiencia cardíaca, son 4, los primeros 2, el A y el B. El paciente no tiene síntomas. En el A son factores de riesgo, por ejemplo, los pacientes hipertensos, diabéticos, que tienen algún bloqueo de rama, por ejemplo, pero no tienen síntomas. En el estadio B ya tiene un daño estructural del corazón, por más que el paciente no tenga síntomas, y evidentemente si uno no hace nada va a progresar a otro estadio. En el C ya el paciente tiene insuficiencia cardíaca asintomática, tiene un daño estructural, ya el paciente quizás venga con tratamiento médico, y en el último estadio, que quizás sean los que más nos llegan a la guardia, son pacientes con síntomas que generalmente son permanentes, tienen un daño estructural por todas estas causas que nombramos y requieren internación tanto en una unidad de sala general o de terapia intensiva, y a veces requieren de dispositivos o de fármacos más avanzados, más nuevos para su tratamiento. Una vez que el paciente ingresa, lo importante es saber dónde está parado desde el punto de vista clínico. Nosotros le decimos perfiles hemodinámicos para dirigir el tratamiento. Un paciente normal, que es el que está arriba a la izquierda, en este cuadrante, es un paciente que está caliente, en el sentido de que está bien perfundido, no está congestivo, no tiene ningún tipo de síntoma. Y en este cuadro lo que refleja es cuando el paciente empieza a tener síntomas, ¿no? Nosotros vamos a decir que el paciente está caliente y húmedo cuando ya tiene síntomas congestivos. La perfusión periférica, la tensión arterial está conservado, pero el paciente tiene crepitantes a nivel pulmonar, tiene ortopnea, a nivel del lado derecho va a tener congestión yugular, hepatomegalia, edemas, etcétera, etcétera, pero siempre bien perfundido. Del otro extremo, donde ya la perfusión no es la adecuada, la presión arterial puede estar disminuida, quizás tenga disminución del ritmo diurético, mala perfusión periférica. Ya nosotros hablamos de que está frío, hay que discernir si está congestivo o no para dirigir el tratamiento. Los pacientes que no están congestivos son los que están más secos, que le decimos, están con oliguria, estabilidad fría, hipotensión arterial, confusión mental, y el tratamiento va a ser más bien reposición de volumen. Y en el otro extremo, lo frío y húmedo, que es el shock cardiogénico generalmente, están congestivos con todos los síntomas que nombré antes,
pulmones, pero a su vez están con tensión muy baja, quizás no responden a los vasopresores y hay que instaurar tratamiento inotrópico. Este perfil, digamos, es clínico, hay que tener siempre en cuenta la guardia para dirigir el tratamiento y no debemos esperar para hacer medidas urgentes, digamos. Este cuadro es el mismo anterior, pero que uno puede ponerle números, por así decirlo. Es el mismo cuadro, donde en una, del lado derecho vamos a tener pacientes que están congestivos y si ustedes se fijan hay un número que es la presión del capilar pulmonar, si pudiera medirla, cuando está arriba de 18, quiere decir que hay hipertensión capilar pulmonar, el paciente va a estar congestivo y si uno pudiera medir el índice o gasto cardíaco, lo va a dividir en dos perfiles, el que está congestivo pero el gasto cardíaco está por arriba de 2,2 o cuando está disminuido hablamos de que está en shock. Estos parámetros hemodinámicos se pueden confirmar, ahí lo voy a decir. Una vez que uno examina un paciente con todos estos síntomas, con este perfil hemodinámico, tiene que decidir qué hacer. Algunos pacientes pueden estar en una sala, generalmente son los que están congestivos, que tienen una perfusión periférica, que puede hacer un tratamiento endovenoso, pero en una sala general, y otros pacientes que francamente están descompensados, que tienen disnea persistente, clase funcional 3-4, inestabilidad hemodinámica, arritmias, en los casos de síndromes coronarios agudos, y que requieren una internación en una unidad de cuidados críticos. Algunos necesitan intubación, soporte con oxígeno, presión positiva, algunos terminan en RM, otros terminan también con vasopresores y drogas vasoactivas. Esos pacientes hay que clasificarlos, hay que prestarle atención para ingresarlos rápidamente en una unidad de cuidados intensivos. En todo paciente, este es un gráfico que nos divide las aguas, digamos, en donde cuando evaluamos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que ya vimos los signos y síntomas, no vamos a esperar a los métodos complementarios para hacer un tratamiento. Lo que tenemos que ver, primero si está congestivo o no, con todos los síntomas que dijimos antes. Si está congestivo hay que ver si está húmedo o si está frío o está caliente. En el caso de que tenga una perfusión periférica adecuada, vamos a categorizar como un paciente húmedo y caliente, y para dirigir el tratamiento, si el paciente está con buena tensión arterial, el tratamiento seguramente va a ser con diuréticos vasodilatadores. Igual para los pacientes que tienen descompensación y que requieren por ahí medidas con diuréticos que no responden, quizás lleguen a la ultrafiltración o a la diálisis. ¿Sí? Distinto al paciente que está congestivo, está húmedo, la perfusión periférica por ahí no puede estar adecuada, nosotros ya lo contabilizamos como un shock. Ya no debemos dudar en que debemos aumentar la presión arterial, el inotropismo con vasopresores inotrópicos para asegurar la perfusión a los distintos tejidos. Nosotros nos vamos a enfocar en el shock cardiogénico. En las últimas guías hay una nueva presentación clínica, una forma de clasificarlo para dirigir el tratamiento. Son 4, una es la descompensación aguda de insuficiencia cardíaca, otro es el edema agudo del pulmón, otra es la insuficiencia ventricular derecha aislada y otro es el shock cardiogénico. Es un poco lo que veníamos hablando. Los mecanismos para la insuficiencia cardíaca aguda solamente, generalmente por disfunción del ventrículo izquierdo, generalmente son pacientes que gradualmente van reteniendo fluidos, aumentan de peso, se ponen congestivos, ellos se dan cuenta. Las alteraciones hemodinámicas son por aumento de la presión de diástole del ventrículo izquierdo, que se traduce en el ventrículo izquierdo y el capilar pulmonar, y por eso tienen disnea. Generalmente el tratamiento es diurético y si la tensión arterial está conservada con vasodilatadores. En caso de que la presión arterial o haya signos de hipoperfusión, se administran inotrópicos y vasopresores. En el edema agudo del pulmón, que es otra patología muy frecuente, es distinto a la presentación aguda de la insuficiencia cardíaca porque se produce muy rápidamente, el paciente tiene disnea quizás en pocos minutos, horas. El mecanismo por el cual tiene disnea es similar al anterior, con aumento de las presiones de fin de diástole que se traducen al capilar pulmonar. El paciente por ahí no llega ni siquiera a la consulta con su médico de cabecera y asiste a la guardia de manera urgente con una disnea clase funcional 4, quizás desaturada, como fue el caso que presentamos anteriormente. Y el pilar se basa en el tratamiento con oxígeno a presión positiva
diuréticos endovenosos y vasodilatadores si la tensión así lo requiere. En los casos de la insuficiencia ventricular derecha aislada, por ejemplo, por cardiopatía isquémica, infarto, tromboembolismo pulmonar, generalmente el paciente se presenta no húmedo, o sea, no tiene rales crepitantes, no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, porque el problema está en el ventrículo derecho, que es un ventrículo que está acostumbrado a manejar no tanta presión, sino volumen, y ese sería el tratamiento que tenemos que instaurar en una primera instancia, con aporte de fluidos, hasta lograr que el ventrículo derecho pueda actuar fisiológicamente, ¿sí? Como les decía, generalmente por estas etiologías que nombré, la aparición puede ser gradual o rápida. Gradual, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad de hipertensión pulmonar, o rápida, un tromboembolismo pulmonar datorreno, por ejemplo. Y el tratamiento se basa primero en tratar la etiología, y segundo, también para diuréticos, pero vamos a llegar probablemente a administrar inotrópicos y vasopresores. Distinto del shock cardiogénico, que es lo que venía nombrando anteriormente, donde el índice cardíaco está disminuido, el corazón no es capaz de asegurar una perfusión a los órganos vitales más importantes como cerebro, riñón y el mismo corazón. La instauración generalmente, la forma del tiempo de instauración es rápido, el paciente llega grave de guardia y requiere soporte inotrópico vasopresor y generalmente termina en ARM de forma inmediata. Antes que estos pacientes lleguen a ese extremo, uno tiene que intentar llegar antes, por así decirlo. Por eso se propone una escala de shock cardiogénico antes de que el paciente esté descompensado. Nosotros tenemos que reconocer a aquellos pacientes que están en riesgo de entrar en shock. Esos pacientes son los que ingresan por insuficiencia cardíaca, con un síndrome coronario agudo, o una arritmia que uno sabe que se puede llegar a complicar en cierto sentido desde el punto de vista hemodinámico. Hay un estadio que es el B, donde el paciente está empezando a tener shock, se llama estadio de pre-shock, en donde el paciente todavía no está mal, pero ya empieza a tener algunos signos que nos tienen que llamar la atención, como es la taquicardia, algunos signos como la tensión al borde, 100 de sistólica, 110. Ese paciente ya nos tiene que llamar la atención y tenemos que ponerle el ojo, porque sabemos que va a progresar al shock cardiogénico que ya conocemos todos, que es el que venimos hablando, que el paciente se va a hipotensar, va a requerir drogas vasopresoras como noradrenalina, va a requerir inotrópicos, el paciente quizás tenga alteración del estado mental y lleve a que evolucione mal y que termine en una terapia intensiva con en ARM, en asistencia ventilatoria, uso de inotrópicos, etc. Y los últimos dos extremos de shock cardiogénicos son los más avanzados, son pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca avanzada por lo general. En el D ya el paciente está muy deteriorado, está fatal, es la categoría C dentro de los estadios de insuficiencia cardíaca y generalmente no responde a los inotrópicos y al tratamiento médico instaurado. Y a nivel extremo, cuando el paciente ya está en shock cardiogénico, no responde, quizás haya hecho un paro cardíaco que se lo esté reanimando y requiere múltiples intervenciones médicas para hacer soporte vital. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico clínico, como dijimos, hay que confirmarlo. Hay distintos métodos que nos ayudan, nos aportan para confirmarlo. De lo más simple a lo más específico es un laboratorio donde vamos a pedir una rutina para ver hemograma, función renal, glucemia, si hay algún desencadenante, por ejemplo, infeccioso, vamos a pedir procalcitonina, por ejemplo, o si pensamos que es una trombosis, por ejemplo, un TEPA, vamos a pedir dímero D. Son todas pruebas que nos hacen sospechar o confirmar la insuficiencia cardíaca y los factores desencadenantes. Vamos a pedir placa de tórax, vamos a hacer un electro y como medidas más específicas y que por ahí nos dan el diagnóstico, la ecografía, tanto cardiograma como pulmonar. Dentro de estas pruebas iniciales, lo primero que vamos a hacer es un electro. Generalmente los pacientes que se presentan en la guardia con insuficiencia cardíaca tienen electros anormales, ya sea por los pacientes hipertensos con hipertrofia, pueden tener arritmias, pueden tener signos de isquemia aguda, raramente son normales. La placa de tórax, hay dos o tres cosas que hay que ver: el tamaño de la silueta cardíaca, si tiene cardiomegalia, si tiene trastornos en los vasos sanguíneos, y lo otro es ver si tiene signos de congestión pulmonar.
yo voy a mostrar unas imágenes para que sea más representativo. Dentro de las otras cosas que se piden dentro del laboratorio son marcadores de insuficiencia cardíaca, como es el ProBNP, que es un marcador que cuando está presente y casi que no nos quedan dudas que es insuficiencia cardíaca, si bien hay algunas patologías que lo elevan. A eso se le llama valor predictivo negativo alto, o sea, si está negativo es poco probable que lo tenga, ¿sí? Y bueno, todos los marcadores que dije anteriormente. En la placa, en un paciente que esté congestivo generalmente, vamos a ver distintos signos de sobrecarga y nosotros lo podemos presuponer de cómo está la congestión pulmonar o la presión del capilar pulmonar. Son muy distintas las placas que están en estas imágenes. La de la izquierda es una placa normal, un paciente que no tiene patología, la silueta cardíaca es normal, no tiene redistribución de flujo. Distinto es la del medio, que ya se asemeja a la grado 2, donde ya tiene redistribución de flujo. Si bien el corazón no es grande, vemos que la mayoría de la musculatura vemos congestión a nivel apical, digamos, pulmonar. Y en el extremo está el grado 4, donde vemos un edema agudo del pulmón, y nosotros podemos presuponer que la presión capilar pulmonar está altísima, mayor a 25. ¿Qué herramientas tenemos para orientarnos no solamente de diagnóstico sino de tratamiento? Es el ecocardiograma Doppler. Esto es un estudio que no tiene gran costo, no lo irradiamos del paciente y que depende del operador que lo realice. ¿Qué vamos a evaluar? Podemos valorar forma, tamaño y motilidad de las cavidades, tanto izquierda como derecha. Podemos evaluar la fracción de eyección, que dijimos que tiene valor pronóstico. Podemos evaluar las válvulas, podemos ver el efecto Doppler en estas válvulas, podemos evaluar pericardio, grandes vasos y hasta estimar parámetros hemodinámicos que por ahí nos disciernen si es una patología cardíaca o no cardíaca. Estas son imágenes de ejemplo en donde podemos determinar la fracción de eyección en un ecocardiograma, en una vista apical, o sea, de la punta del corazón, donde se puede calcular la fracción de eyección. Lo que hace básicamente es determinar cuál es el diámetro máximo y mínimo, y la diferencia hace un cálculo que hace el aparato directamente y tira la fracción de eyección. Podemos ver la motilidad en las distintas partes del corazón, tiene mucha importancia la cardiopatía isquémica con valor diagnóstico y que nos hace sospechar de que, por ejemplo, qué arteria puede estar comprometida. Hay distintas vistas, 4 cámaras, 2 cámaras, un eje largo, son distintas formas de ver el corazón de distintos lados y que nos hacen suponer que si hay un trastorno de la motilidad, que se mueva menos, hipokinesia, o que no se mueva, acinesia, o sea, cualquier trastorno en la forma en que se contrae el corazón nos hace suponer que qué patología puede tener, y en la cardiopatía isquémica es un pilar fundamental para orientar también qué arteria es la responsable del evento que le está ocurriendo al paciente. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, patologías de las válvulas, tanto agudas como crónicas. En la imagen de arriba, por ejemplo, una insuficiencia aórtica. Quizás uno no está acostumbrado a ver tanto estas imágenes, pero se ve que hay un jet que regurgita de la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. O, por ejemplo, en el ejemplo de abajo, esto es una imagen de una disección de aorta que se puede diagnosticar en la guardia, según la presentación clínica obviamente, pero que nos puede orientar el diagnóstico de forma rápida, un estudio que no es invasivo y que puede ser más rápido inclusive que una tomografía, por ejemplo. En cuanto a patologías del pericardio, por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un taponamiento cardíaco, donde todo lo que vemos a la izquierda es la silueta cardíaca. Tenemos el ventrículo derecho casi colapsado, norte-izquierda. El ventrículo izquierdo está, si bien está indemne, está rodeado por un derrame pericárdico bastante importante que no llegamos a ver la hoja parietal, ¿sí? En la imagen de la derecha vemos una pericarditis aguda. Fíjense, el engrosamiento del pericardio es mucho mayor, tiene una ecogenicidad mucho mayor que el resto de las estructuras. Cavidades derechas, ¿qué podemos decir? Bueno, nosotros habíamos hablado de tromboembolismo pulmonar. Bueno, hay signos que nos hacen sospechar de la causa. Por ejemplo, este se llama signo de McConnell, donde hay una hispicinesia en los segmentos basal y medio del ventrículo derecho. Fíjense que el ventrículo derecho está más grande que el izquierdo, y eso se debe por la descompensación del ventrículo derecho, es secundario al tromboembolismo. Eso ya nos orienta para hacer una tomografía, confirmado y hacer el tratamiento, por ejemplo. O en los casos, en la imagen de la derecha van a ver una imagen que tiene efecto Doppler
diagnóstico del paciente y un estudio que lo podemos hacer inclusive en la guardia. Yo venía hablando de presión capilar pulmonar e índice cardíaco. Siempre uno tiene que hacerlo de forma clínica para hacer un tratamiento rápido, pero hay forma de confirmarlo, y hay veces que hay un dispositivo que se llama catéter de Sjögren, que se ingresa por vía venosa a las cavidades derechas, primero a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar y finalmente al capilar pulmonar. Y uno puede ir midiendo a través del catéter y traduciendo esas presiones a un monitor. Va a ir reflejando cada presión y finalmente puedo determinar algunos parámetros hemodinámicos que nos difieren en la patología que tiene el paciente. Por ejemplo, si está chocado, vamos a tener un índice cardíaco bajo, menor a 2,2, uno ya lo confirma, y obviamente que el paciente va a estar con todos los síntomas de shock que le dije anteriormente, y vamos a tener aumento de la presión del capilar pulmonar, que representa la presión de la aurícula izquierda y la ventrícula izquierda. Esa es la presión de Weiss, y generalmente, por ejemplo, en el edema pulmonar está arriba de 25. Entonces, esto es una herramienta que nos puede ser útil el paciente que está internado y que por ahí está chocado y que no sabemos la causa. Bueno, nosotros con esto ya le damos la certeza de cuál es el perfil hemodinámico a nivel de número, por así decirlo. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer un tratamiento. Obviamente que esto, como le digo, va a ser primero en la guardia, no es que vamos a esperar a hacer todos los estudios complementarios. Dentro de los tratamientos tenemos médicos, como los vasodilatadores, los diuréticos, vasodilatadores generalmente nitroglicerina, siempre endovenoso y en bomba de infusión continua, diuréticos que podemos usar tanto endovenosos en bomba, en bolo, o también a veces a los pacientes internados le damos vía comprimido, vía oral. En los pacientes que están en shock vamos a usar inotrópicos, drogas vasoactivas o cronotrópicas, en caso de bradiarritmias. Vamos a usar oxígeno, es otro tratamiento que lo vamos a hacer de distintas maneras, a nivel de cánula de alto flujo, presión positiva de oxígeno con BNI, o en los pacientes que lo requieran, asistencia ventilatoria mecánica. Y en los pacientes que no responden al tratamiento inotrópico y quizás lleguen a la asistencia circulatoria mecánica, tanto para corregir la causa o como puente a trasplante o cirugía cardíaca. En cuanto a los fármacos que usamos en el shock cardiogénico, tenemos inotrópicos y vasopresores. La mayoría que usamos clásicamente tienen efecto beta positivo, aumenta el inotropismo y el cronotropismo positivo para el corazón. Esto hace que también predisponga la formación de arritmias, de taquicardia, que aumente el consumo de oxígeno cardíaco, que por ahí es deleterio para el paciente, por eso no hay que usarlo de forma sistemática, nunca. Y hay otros fármacos que nos sirven para estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, que vienen tratados con metabloqueantes y que por ahí, por el mecanismo de acción, hace que podamos usarlos en las descompensaciones agudas, y a veces se hacen inotrópicos de forma programada cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca quizás refractaria al tratamiento. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, un poco lo que dije antes, cuando hay parámetros de congestión, digamos, lo primero que hay que ver es si hay signos de hipoperfusión o no, ¿sí? Si hay signos de sobrecarga y hipoperfusión, vamos a administrar tanto diuréticos como vasopresores, digamos, ¿sí? En algunos pacientes no van a responder y son los que van finalmente a ir a asistencia circulatoria mecánica, que son dispositivos que se utilizan en el shock refractario. Algunos pacientes que no orinan, que no responden al tratamiento diurético, van a terminar en diálisis, por ejemplo. En el tratamiento del edema pulmonar, los pilares son tres. Los primeros, tratamiento con oxígeno, diuréticos y vasodilatadores. Siempre hay que tener en cuenta la tensión arterial, como dije anteriormente. Por ahí solamente usamos diuréticos porque la tensión está borderline, y usar un vasodilatador puede ser perjudicial para el paciente. Y siempre diuréticos de ASA como clase 1 en dosis, duplicar la dosis de que el paciente venía por ambulatorio. Un poco lo que decía del tratamiento de la insuficiencia cardíaca derecha es que cuando hay compromiso del ventrículo derecho, como es un ventrículo que está acostumbrado a manejar volumen y no presión, podemos hacer un aporte de fluidos para ver si responde, y si no lo es,
tenemos que hacer aporte con soporte vasopresor, vasoactivo, a diferencia del ventrículo izquierdo. En caso de que esté congestivo el paciente, usamos diurético de asa, y cuando tiene hipoperfusión periférica vamos a usar vasopresores, inotrópicos, y cuando si nos resuelven los síntomas, vamos a ir también a un dispositivo de asistencia ventricular, reemplazo renal o tratamiento paliativo del paciente. Este es otro gráfico que habla del shock cardiogénico, un poco de lo que venía hablando. Cuando hay, generalmente el shock cardiogénico se presenta en pacientes con síndrome coronario agudo y complicaciones mecánicas. Entonces, uno tiene que hacer el tratamiento urgente, angioplastia o cirugía urgente, y hay que identificar, si no es un síndrome coronario, las otras causas por las cuales se descompensa el paciente. Siempre en el shock usar inotrópicos y vasopresores, considerar la administración de oxígeno en sus distintas formas, tanto BNI, asistencia ventilatoria mecánica o asistencia circulatoria mecánica. ¿Sí? Si no mejora, evidentemente que van a terminar asistencia circulatoria mecánica, en diálisis o en cuidados paliativos, y si mejoran, uno puede ir destetando los inotrópicos de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, cuanto a los niveles de evidencia de estas drogas, digamos, siempre se puede considerar vasodilatadores en pacientes que tienen una tensión mayor de 110 generalmente, que está congestivo y que el efecto vasodilatador va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Los inotrópicos, siempre que haya evidencia de hipotensión arterial, que no responden al tratamiento con fluidos, a fines de mejorar la perfusión periférica y mantener la función de los distintos órganos. Y los vasopresores se pueden administrar, como la noradrenalina, por ejemplo, en pacientes que tienen shock cardiogénico, pero que a pesar de los inotrópicos no aumenta la presión arterial. Una vez que nosotros hacemos el tratamiento, tenemos que pensar qué lo descompensa. Generalmente, tanto en shock cardiogénico como en los perfiles congestivos, vamos a tener que identificar causas. Hay una mnemotecnia que plantea las guías, que es el CHAMPIC, que son las causas más frecuentes. CHAMPIC C de síndrome coronario agudo, H de emergencia hipertensiva, A de arritmia, M de causa mecánica, P de embolia pulmonar, I de infección y T de taponamiento cardíaco. Hay que hacer los tratamientos específicos dentro de las primeras 2 horas para corregir la causa, si no puede ser mortal. Esto es un poco más del tratamiento diurético. ¿Cuánto hacer de diurético en un paciente? Bueno, si no venía con diuréticos y se presenta congestivo de la guardia, podemos hacer diuréticos endovenosos, 20-40 miligramos, o sea, 2 ampollas de furosemida, por ejemplo, en bolo, siempre controlar los electrolitos del laboratorio, y si no responde o el paciente ya venía con tratamiento diurético, hay que duplicar la dosis y hacerlo de forma endovenosa cada 12 horas hasta que el paciente empiece a responder. ¿Sí? Hay marcadores clínicos y también de laboratorio y ecocardiográficos que nos van a hacer saber si está congestivo, si se persiste congestivo o no. ¿Qué pasa en los pacientes que están chocados? Uno le hizo diuréticos, le hizo inotrópicos, le hizo vasopresores y no responden. Bueno, hay algunos dispositivos que son algunos viejos y otros son un poco más nuevos, que hacen que se pueda aumentar la supervivencia en pacientes que están chocados, con insuficiencia cardíaca avanzada. Estos dispositivos, el objetivo es aumentar el gasto cardíaco, perfundir los órganos vitales, mejorar la presión arterial, el lactato y el gasto cardíaco, y eso se asocia con disminución de las complicaciones por insuficiencia cardíaca. ¿En quién se va a hacer? Siempre en pacientes que tienen shock cardiogénico refractario, tratamiento médico. Uno no va a poner un dispositivo a un paciente que recién ingresa, por ejemplo. Y se hace como medida resolutiva, o sea, se pone el dispositivo y el paciente se trata y va mejorando, o como puente a otra alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, hay, asistencias que son por un corto tiempo y otros por largo tiempo. Los de corto tiempo generalmente se usan como puente a hacer otra intervención, o a que mejore, o a poner otro dispositivo al trasplante, o cuando ya no responde, o cuando el estado general del paciente no responde, va a cuidados paliativos. O hay dispositivos de forma permanente que son para prolongar la vida del paciente, mejorar la calidad de vida y ganar tiempo hasta el trasplante cardíaco o la resolución quirúrgica si así lo requiere. En otros términos, se puede decir que hay varias clasificaciones. Una es puente de decisión o puente de puente. Hay algunos dispositivos, por ejemplo, el ECMO, el Impela, el balón de contrapulsación que se usa para pacientes con shock cardiogénico, refractario al tratamiento médico y que uno quiere asegurar la perfusión de los órganos a corto plazo hasta resolver la causa, o cuando hay otra causa, por ejemplo,
eso y quizás puede ir a un trasplante cardíaco. O como puente de trasplante, donde uno pone estos dispositivos y los prepara para el trasplante, puente de la recuperación, o sea, uno le pone este dispositivo y hace que se vaya mejorando hasta que se lo pueda sacar, o terapia de destino, que es la última alternativa que nos queda. ¿Cuáles son estos dispositivos? Son estos que están en el gráfico: Impella, ECMO, balón de contrapulsación, el tándem, que son distintas formas de aportar al corazón inotropismo más allá de los fármacos. El más frecuente y más activo es el balón de contrapulsación, en donde es un dispositivo que se ingresa por vía arterial, de la arteria femoral generalmente, hasta la aorta descendente, antes del nacimiento del labio izquierdo. Este balón está programado con una máquina con gas que infla y desinfla el globo. ¿Cómo lo hace? Lo pone sincrónico con la función cardíaca, ¿sí? Y se va a inflar solamente la diástole, entonces hace un efecto de perfusión durante la diástole, eso asegura la perfusión sobre todo de las coronarias, y cuando se desinfla hace un efecto como de vacío para aumentar el gasto cardíaco. ¿En qué va a estar indicado? Generalmente en shock cardiogénico refractario, generalmente asociado a complicaciones mecánicas de un infarto, en pacientes que tienen angina refractaria, que tienen estabilidad eléctrica, o como puesta al trasplante como tratamiento definitivo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Insuficiencia valvular aórtica grave, porque este efecto hace que se regurgite más la sangre que está en la aorta hacia el ventrículo, en disección de aorta, en aneurisma de aorta abdominal, o cuando hay un paciente que está séptico. Siempre lo vamos a usar y no. De hecho, uno de los estudios más importantes, que era de Shock, evaluó el tratamiento médico solo con el balón de contrapulsación y se vio que los 30 días no tenían mejoría significativa a nivel estadístico en la supervivencia. O sea, era lo mismo poner el balón que no. Obviamente que uno lo hace como medida de rescate. En los últimos años aparecieron nuevos sistemas. Este, por ejemplo, se llama Impella. Es un dispositivo que se ingresa también por vía arterial. Va a través de la aorta descendente, ascendente, o sea, hacia atrás, se ingresa al ventrículo y van a ver en el medio que tiene como un rotor, como una bomba, que eso hace de efecto circulatorio, ¿sí? Y va a expulsar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta para perfundir o para mantener el índice cardíaco. Obviamente que estos dispositivos no son fáciles de conseguir, no están en todos lados y son para pacientes que muy seleccionados. Otro de los dispositivos que tenemos para el caso de shock refractario es cuando hay pacientes que están hipoxémicos, hipercámnicos, en casos de shock cardiogénico que no podemos oxigenar. Bueno, tenemos el ECMO, que es un oxigenador extracorpóreo de membrana, que se llama. ¿Qué es esto? Es una máquina que se pone afuera del paciente, tiene dos cánulas, una va a la vena que extrae la sangre oxigenada y la ingresa a un aparato o una bomba que tiene una membrana para oxigenar al paciente, está conectado a la sangre del paciente, y la vuelve a través de una bomba al nivel arterial para llevar la sangre oxigenada. Esa es la función, digamos, del ECMO. ¿En qué nos va a indicar? Bueno, complicaciones en hipoxemia refractaria, síndrome de estrés severo, acidosis hipercámnica, shock cardiogénico y miocarditis aguda. Bueno, entonces, y para finalizar, ¿en quiénes vamos a hacer terapias definitivas, digamos, en pacientes con insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, en pacientes que no respondieron a los inotrópicos habituales, que queremos asegurar una perfusión periférica y que tenemos una causa resolutiva para el paciente? Siempre una recomendación, el implante de estos dispositivos en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida terminal a pesar de este tratamiento. Y por ahí, como dije anteriormente, van a trasplante y tiene que haber indicaciones precisas. Generalmente van pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, con síntomas graves y con un pronóstico desfavorable sin otra medida terapéutica para hacer, por ejemplo, la vascularización en casos coronarios. Entonces, como conclusión, todas estas herramientas que tenemos no siempre las vamos a usar, algunas las vamos a usar en la guardia y otras las vamos a hacer durante la internación, y hay que tener en cuenta
resulta que hay nuevas tecnologías que nos pueden ayudar para el tratamiento de los pacientes. Ahora, a continuación, vamos a hablar de la oxigenoterapia a través de la licenciada Valeria Gómez. Vamos a hablar de BNI, que es una de las herramientas que usamos antes de que el paciente termine en ventilación mecánica, y otra de las medidas terapéuticas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Valeria Gómez, soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia de la terapia intensiva de acá del Hospital Domingo Funes. Bueno, vamos a hablar un poquito de BNI en este paciente que llega a la terapia, un paciente cardíaco que está en un periodo agudo, que posee disnea. Vamos a implementar la ventilación mecánica no invasiva, o sea, un soporte ventilatorio previo, nosotros tenemos que evitar la intubación, o sea, previo a la intubación endotraqueal. Definimos lo que es BNI, es la asistencia ventilatoria, es la aplicación de la ventilación con presión positiva sin la necesidad de intubación endotraqueal o traqueostomía, que mantiene las funciones fisiológicas como la fonación, la expectoración, deglución, y que evita las complicaciones ocasionadas con la ventilación invasiva, ¿no es cierto? Aparte de este paciente cardíaco, también está indicado para EPOC, porque se ha demostrado que este soporte ventilatorio junto con el tratamiento médico adecuado genera una mejoría de su disnea, reduce la incidencia de la intubación, de la mortalidad y de la estadía en UTI sobre todo. Tenemos para edema pulmonar cardiogénico, también una mejoría clínica rápida con la aplicación del BNI, fallo respiratorio agudo en pacientes inmunodeprimidos. Estos pacientes, este tipo de pacientes tienen un riesgo de infecciones relacionadas con la intubación y la ventilación invasiva. Ante la aplicación del BNI disminuye el riesgo de las neumonías y tiene ventajas de que se puede aplicar fuera de la UTI. En el destete del ventilador también se puede utilizar para cortar el proceso del destete en pacientes estables que se recuperan de un fallo respiratorio hipercápnico y que han fracasado previamente a la prueba de ventilación espontánea. Dentro de las neumonías graves de la comunidad, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, trauma grave de tórax y en el postoperatorio. Por lo general, en los postoperatorios, en cirugías abdominales o torácicas, producen fracaso respiratorio agudo, una hipoxemia a partir de atelectasias o neumonías. Entonces la BNI disminuye estos procesos. Dentro de las contraindicaciones tenemos absolutas y relativas. Dentro de las relativas tenemos mala colaboración del paciente. A veces no es fácil que el paciente se adapte a la BNI. Mal manejo de secreciones, riesgo de broncoaspiración, un Glasgow menor a 9, se aumenta la frecuencia respiratoria más de 35, signos de fatiga muscular, inestabilidad hemodinámica. Y dentro de las contraindicaciones absolutas tenemos un paro cardiorrespiratorio, obstrucción de la vía aérea superior, traumatismo grave o deformidad facial, epistasis o hemostipsis, cirugía tórax abdominal o reciente, neumotórax reciente, intolerancia del paciente, pérdida del estado de la conciencia, imposibilidad de manejar secreciones. Hay que tener cuidado con esas contraindicaciones absolutas. También hay que tener criterios para la implementación de la BNI. Podemos tener, dentro de los clínicos, tenemos que tener en cuenta la frecuencia respiratoria. Si aumenta más de 25 o 30, tenemos que fijarnos también el uso de los músculos accesorios y la respiración paradojal. Y tener en cuenta el intercambio gaseoso, si tiene una falla respiratoria aguda, si hay un aumento de la PCO2,
más de 45 o un pH menor a 7,35 o una falla respiratoria aguda o aguda sobrecrónica, también con un aumento de la PCO2 más de 45 o un pH de menor a 7,35 y también una hipoxemia, o sea la PAFI, menor a 200. El objetivo de la BNI es disminuir el trabajo respiratorio para mejorar el volumen minuto, disminuir la frecuencia respiratoria, revertiendo así la fatiga muscular, mejora el intercambio gaseoso, o sea la ventilación alveolar, hipercapnia y oxigenación arterial, mantiene y restaura el volumen pulmonar, capacidad de residual funcional y volumen al final de la inspiración, mejora la oxigenación tisular y redistribución de oxígeno hacia los órganos, y en el edema agudo pulmonar cardiogénico es mejor la oxigenación, reduce el trabajo respiratorio y aumenta el gasto cardíaco. Las ventajas: reduce la incidencia de infecciones en neumonías intrahospitalarias, acorta el tiempo de internación, evita sedaciones profundas y también relajantes musculares, podemos conservar el habla y preservar las defensas de la vía aérea. Dentro de los equipos de BNI tenemos los mecánicos microprocesados, que permite aplicar tanto BNI, ventilación mecánica invasiva, como ventilación mecánica no invasiva. Posee una FIO exacta, administra, posee un circuito doble donde evita reinhalación de CO2 y monitorización de alarmas. Y el otro es ventiladores binivelados a flujo continuo para pacientes ya con enfermedades crónicas. Siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de recomendaciones para implementar la ventilación mecánica no invasiva. Por ejemplo, la compensación de fugas. Es muy normal que las interfaces no se adapten a la cara del paciente y tengamos fugas. Sensibilidad para gatillado y ciclado sincrónico, puerto exhalatorio, anti-reinhalación y equipos de doble tubuladura. Tenemos que tener en cuenta que la FIO sea estable y conocida, las alarmas, la portabilidad y seguridad, sea tamaño, peso, batería, posibilidad de bloqueo de parámetros y el costo. Dentro de las máscaras, o sea, las interfaces que utilizamos para la aplicación del BNI, son 5 tipos. Tenemos nasales, bucales, oronasales, faciales y un casco de helmet. Dentro de las nasales posee menor riesgo de aspiración, fácil manejo de secreciones, disminuye la claustrofobia, fácil comunicación y colocación, y dentro de las desventajas puede tener mayor fuga de aire por la boca, más resistencia a través de los conductos nasales, irritación, rinorrea, y también puede tener sequedad de la boca. Las bucales, las ventajas: tienen poco espacio muerto, puede no requerir arnés, y la desventaja es menos efectivo para la insuficiencia respiratoria aguda y sí puede haber fuga nasal en este caso. Las oronasales son las más comunes, poseen mayor control de fugas por la boca, son más eficaces en respiraciones bucales. La desventaja es que tiene mayor riesgo de aspiración, dificultad al hablar, comer y expectorar, y a veces le da al paciente una sensación de claustrofobia. Dentro de las faciales son más confortables para algunos pacientes porque tiene un mejor sellado y sujeción, y también evita lesiones de la piel. La desventaja es la imposibilidad de entregar, para hacer los PAS, por ejemplo, medicación aerosolizada. Y por último tenemos el casco de helmet. La ventaja es que es más confortable para algunos pacientes, su fijación es axilar, tiene un mejor sellado, fácil de sujetar, evita lesiones de piel, y la desventaja que puede ser reinhalación de CO2,
más asincronía, alteración de la audición y también se lo tiene que sacar para administrar la medicación con aerosoles. La técnica dentro del paciente agudo, vamos a colocarlo, primero que nada vamos a informar y explicar al paciente sobre la técnica a utilizar. Vamos a colocarlo en una posición de semi-Fowler entre 30 y 45 grados. Vamos a tener en cuenta siempre monitorizar lo que es la frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación. Siempre es importante escoger una máscara adecuada porque varía de un paciente a otro. Hay caras más grandes, más chicas y tenemos que evitar las fugas. Encender el ventilador, silenciar las alarmas y restablecer un programa básico. La programación inicial, todo cambio requiere de minutos de adaptación y monitorización. Además, aplicar la máscara sobre la cara del paciente hasta que él se encuentre cómodo y sincrónico sobre todo. Proteger el puente de la nariz con apósitos hidrocoloides para evitar heridas. Fijar la máscara con arnés para evitar también fugas de aire. Acá hicimos un video que mostramos cómo se aplica la BNI al paciente. Tenemos que sujetarlo bien a la cara del paciente para evitar sobre todo las fugas de aire y ahí encendemos el respi. Acá en este respirador nos va a mostrar la fuga de aire, acá abajo, y tiene que estar compensado con el paciente. Bueno, la duración y retiro va a depender del paciente, de la patología, de la respuesta y tolerancia del paciente. Se puede alternar con cánula nasal de alto flujo, el CAFO, que da muy buenos resultados. En insuficiencia respiratoria aguda, hipercapnia, la ventilación continua tiene que ser en las primeras 12 o 24 horas hasta corregir la acidosis respiratoria. Tiene que haber un descanso también entre 4 y 5 horas, más o menos de 15 a 30 minutos, y se van prolongando los periodos de descanso hasta mantener la ventilación solo en horas de sueño. Obviamente vamos a controlar la gasometría. El retiro se va a dar a través de si se vemos, ¿no es cierto?, si hay una corrección o mejoría de la causa de la falla respiratoria. Si el paciente ya no tiene acidosis respiratoria tras 8 horas sin BNI, posible indicación o a largo plazo domiciliaria también. El fracaso, a veces en pacientes no es fácil que se adecue a la BNI, entonces no debemos perder el tiempo y tener los siguientes criterios. Si la mejoría de la disnea, si el trabajo respiratorio, la gasometría, diríamos, no mejora en 1 o 2 horas del inicio, se hace una gasometría para ver cómo vamos. La intolerancia del paciente, inestabilidad hemodinámica, la excesiva fuga de aire es frecuente del fracaso, deterioro del sensorio o excitación psicomotriz. Si no pueden corregir las causas de fracaso o situación clínica, inmediatamente la intubación endotraqueal debería ser determinada apenas existan signos de fallo de la ventilación mecánica no invasiva. Las consideraciones, la BNI puede proveer una adecuada ventilación y oxigenación. Existe la potencial disminución de la morbilidad y probablemente de la mortalidad. Se recomienda con firmeza su aplicación como tratamiento de primera línea en fallo respiratorio agudo asociado a pacientes con EPOC y ante la presencia de edema agudo pulmonar cardiogénico con hipoxemia o hipercapnia. El éxito de la implementación de la BNI depende de muchas variables
correcta selección de la interfase, como dijimos, del equipo, del paciente y de la patología. La BNI no sustituye nunca a la intubación orotraqueal, sino que la precede, intentando siempre evitarla. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Soy la licenciada Natalia Berte y soy parte del equipo de la unidad de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes de Villa Cairo. Nosotros nos vamos, como enfermeros, nos vamos a basar en las primeras actividades que vamos a hacer. Si un paciente me está llegando con disnea primero, voy a ver cómo lo manejo. Todas estas pautas están dirigidas sobre todo al paciente que me está ingresando por guardia. Paciente como esta señora que hablábamos en el caso, nos ingresó en la guardia y ya teníamos el antecedente, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y teníamos una disnea marcada. ¿Qué vamos a hacer con esa paciente? Paciente con disnea, comienzo agudo, tenía palpitaciones en su inicio. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar a mi paciente, la voy a sentar en una posición Fowler alta, que le llamamos, en reposo absoluto y con mi cabecera entre 60 y 90 grados. Lo primero que hago es monitorizar a mi paciente. Voy a monitorizar frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria y saturación. Le voy a proporcionar, sabemos que el oxígeno es una droga, entonces lo primero en estos pacientes, yo ya vi que está mi paciente con disnea, una naricera le voy a poner a 2 litros a bajo flujo hasta que yo pueda saturar bien mi paciente y mantener una saturación que sea mayor a, mi objetivo será de ser de mayor de 90. Voy a avisar al médico y se van a activar los métodos complementarios. El laboratorio, el electro, una radiografía de tórax y si fuese necesario, como las nuevas clasificaciones, si la tenemos a mano, un ecocardiograma. Yo como enfermero, ¿qué voy a ir haciendo mientras se van haciendo todos los métodos complementarios? Voy a ir preparando la vía periférica, que sea de gran calibre, para poder, voy a armar todo lo que es para vía central. Y si tuviéramos en distintos hospitales, ahora nosotros estamos empezando a tener, para poder hacer un acceso periférico arterial para poder monitorizar la PAM, la presión arterial por vía periférica. Entonces, la clave está en el registro de estos pacientes, en registrar en forma horaria los signos vitales. La diuresis también horaria y si requiriera voy a colocar sonda vesical para mayor control. Un control de balance hídrico estricto para ver cómo andamos con la función renal. Voy a controlar y valorar la ansiedad de este paciente, porque estos pacientes ingresan con mucha ansiedad, mucha angustia, mucho temor, mucha sensación de miedo y de muerte en algunos casos. Entonces le voy a hablar, voy a generar un ambiente tranquilo, le voy a hablar con palabras sencillas, no con términos médicos, voy a bajarle la información. Si está muy ansioso y lo requiere, de acuerdo a las indicaciones médicas, voy a dar ansiolíticos o benzodiazepinas. Y si sigo valorando permanentemente, mientras estoy generándole el ambiente tranquilo, voy a valorar los signos y síntomas de ciertas complicaciones que, como bien dijo el doctor, ya fuimos viendo, que son
si vemos que estamos en una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, un edema agudo de pulmón, una posterior, podemos llegar a tener los taponamientos cardíacos, podemos llegar a tener un shock cardíaco. Todo eso lo voy previniendo. Voy a seguir mi valoración, voy a ver si tengo trabajo respiratorio, cómo es esa respiración. Si está aumentada, que en general estamos hablando de disnea, está aumentada, mayor a 20 la frecuencia respiratoria, mi saturación, y que mi objetivo siempre es que sea, si es menor a 90, voy a ir escalando con mis métodos, con distintos dispositivos. Vamos a tener los de bajo flujo, los de alto flujo, y vamos en progreso. En este caso, como el caso clínico que estábamos hablando, empezamos con narina y terminamos con BNI con buen resultado. En ciertos casos hay que progresar a intubación. ¿Qué voy a seguir valorando? Voy a seguir valorando si tiene vómitos, náuseas, para ver si tengo colocación de antieméticos. Preguntarle hace cuánto que fue de cuerpo. ¿Por qué? Porque en este proceso, si estamos ante un estreñimiento, tenemos que hacer medicación para revertir este cuadro. No podemos, en un paciente insuficiente cardíaco, no podemos aumentar el gasto cardíaco o generar un aumento de fuerza, de esfuerzo físico. Entonces va a tener una dieta rica en fibras, si necesita lactulasa, o si necesitamos en ciertos casos hacer colocación de enemas en extremos. Los controles de glucemia, en un paciente normal, pero estamos en un estado de shock, el control de glucemia lo voy a hacer cada 6 horas o cada 8, o hasta revertir ese control de cada 8 horas, lo voy a hacer hasta revertir, hasta que mi paciente se estabilice. La dieta siempre va a ser hiposódica y va a ser siempre restringida, los líquidos van a ser restringidos y controlados. Si mi paciente toma un vaso de agua, yo en mi registro de enfermería lo voy a contabilizar. Se administran analgésicos si el paciente está con dolor o con cefalea. En este proceso es muy importante la valoración de la piel. Esto, como hemos visto, la piel nos está dando un signo muy importante si mi paciente se me está choqueando o a qué nivel de insuficiencia cardíaca estoy. Voy a ver si hay cianosis, si hay palidez, sudoración, si esa sudoración es húmeda o si esa sudoración es seca. Como vimos, estamos si un paciente me empieza a sudar con una sudoración fría, estoy ante un signo muy importante que me da segundos ante un shock. Puede estar en un diagnóstico o en otro. Los edemas de miembros inferiores también me va a ir dando a qué grado de insuficiencia estoy. Y marcar esa edema de miembros inferiores, hacerle una marca como enfermeros para ver si evoluciona o disminuye. Revisar los pulsos periféricos y las temperaturas de los miembros. Eso también es muy importante y nos suma a la hora de todo el diagnóstico general. Realizar el aseo sí es muy importante. No es primordial, pero sí es importante no hacerlo con movimientos bruscos. Este paciente tiene reposo absoluto, se hace en cama y no con el menor movilización posible. Estos pacientes también tienen alto riesgo de presentar úlceras por decúbito. Hay que mantener una buena hidratación y muy buen estado de la piel. Esto parece mucho, pero es el ABC de un ingreso de un paciente en guardia. Mi paciente me está entrando como esta señora. ¿Ves bien? Sí. Me entró con disnea.
¿Qué voy a valorar? Yo ya sé que con el solo mirarlo y clasificar esa disnea, voy a generar una gran clasificación. ¿Qué hago como primer medida? Voy a poner a mi paciente en la posición Fowler en un ambiente tranquilo. A la vez que voy clasificándolo y voy viendo si mi paciente me puede hablar, estoy en un grado de disnea. Si no me puede ni siquiera generar palabras o me la está entrecortando, ahí estoy viendo el otro grado de disnea que nos comentaba el doc cómo era la clasificación. Voy a colocarle el oxígeno y primordial, como dijimos, monitorización. ¿Monitorización de qué? De los signos vitales. De la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y de nuestra saturación. A, B, C. Valoro hemodinámicamente cómo estamos y lo registro. Registro, como dijimos, horario. ¿Veo alguna alteración? No es estrictamente horario. Voy a reducir, si mi paciente está con mucha insuficiencia, voy a hacer controles cada media hora o controles cada 15 minutos si hiciera falta. ¿Qué nos va a llamar la atención mucho? Si nos baja muy bruscamente la TA, si la frecuencia vamos a ver si está muy alta y estamos con arritmias, voy a registrar todos esos cambios. En la parte respiratoria voy a ver mi frecuencia respiratoria, voy a ver con qué intensidad la tengo, esa disnea, con qué frecuencia respiratoria, si es muy elevada, con qué profundidad voy a tener la respiración, y la voy a relacionar con cuánto estoy saturando. Voy a valorar los signos de AP, que ya de edema agudo de pulmón, que ya los ha clasificado el doc. Voy a valorar signos de que no esté pasándome a un shock cardiogénico. Y voy a ver si esa hipoxia, ¿qué tipo de disnea tenía? Tenía disnea con taquicardia, con taquipnea. Si la respiración es superficial y la disnea es paroxística, voy a tener otro diagnóstico como era el que tenía esta señora al ingreso. En ese mismo momento voy a estar valorando neurológicamente la ansiedad que tiene mi paciente. Yo ya lo he puesto en un ambiente tranquilo y le voy a bajar los temores. Le voy a dar el ansiolítico si nos indicado, si hiciera falta, y permanentemente este es otro signo vital que tenemos que hay que hacer, hay que evaluarlo también cada hora, y si de ser necesario se realiza con mayor frecuencia, o sea, cada media hora o cada 15 minutos, la orientación del paciente, el estado de conciencia del paciente y el Glasgow. ¿Qué drogas voy a estar usando en este tipo de pacientes? Van a ser los diuréticos principalmente, los inotrópicos, los morfínicos, los digitálicos y la nitroglicerina. Los diuréticos, ¿cuál es el más usado? La furosemida en forma endovenosa, y voy a controlar la hipopotasemia de mi paciente. Como ya hemos dicho, ahí estamos reforzando un poquito las cantidades. Ahí hay un error en la dopa y en la dobuta que se diluyen, sí es muy importante, en 250 de dextrosa. Estos eran otras guías anteriores. Y es muy importante como personal de la guardia saber en cuánto estamos estas drogas, en cuánto se diluyen, ver los protocolos de cada una de nuestras guardias. Para hablar, como decimos nosotros, hablar todos el mismo idioma, y cuando un médico me esté hablando de una indicación de una dopamina, saber en cuánto estoy diluyendo mi droga. La dopamina en general y en esta institución se hace 200 miligramos en 250 de dextrosa, como les había dicho. La dobutamina, 200 miligramos en 250. ¿Qué puede pasar? Que en distintos tipos de pacientes nos adaptamos a cada paciente y necesitamos hacer una doble concentración. Pero de inicio voy a iniciar
con esta dilución. Las otras drogas que podíamos usar como inotrópicos vasopresores, dijimos que era la mirrilona, la enoximona, la levosimendan, la epinefrina y la vasopresina, que en nuestra institución se usa bastante. Las otras tres anteriores no las usamos tanto, pero estamos en eso. La vasopresina se usan 20 unidades, o sea, una ampollita en 100 centímetros cúbicos, y de ahí se va regulando de acuerdo a la necesidad del paciente. La morfina, estos pacientes sufren de mucho dolor y mucha angustia. Usamos morfina 1 miligramo a 2 miligramos, siempre diluida en una jeringa de 10 de solución fisiológica, y se usa 1 a 2 miligramos. Los digitálicos más usados son la digoxina, que es una ampollita que viene en 0,25 miligramos y se coloca esta así directamente en bolo. Y la nitroglicerina, que la vamos a usar 40 miligramos en 250 de solución dextrosada. Hay veces, como le repetía, podemos llegar a usar 2 ampollitas, o sea 80 miligramos en 250. Un detallecito que estábamos, este es una diapo de cómo es el manejo, que no es habitual, de la monitorización de la presión arterial invasiva. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta como enfermeros? El monitoreo, vamos a tener una parte que monitorea, una parte que es el catéter, que va a ser directamente a arteria, es un Avocat número 20, que va directamente a arteria. El otro, el cable, la canalizo, y todo un transductor que me va a transducir dicha presión hacia el monitoreo. Voy a tener un suero que va a ser de agua destilada con heparina, que solamente me va a servir para que mi vía no se coagule, no se produzcan trombos. Solamente en el caso que necesito lavar, y después siempre esa vía va a estar permanentemente cerrada. Lo que va a estar en funcionamiento va a ser mi transductor conectado al monitor y a mi arteria. Me va a dar valores de la presión arterial en forma periférica. Y esto, como resumen, vamos a ver mis signos de alerta para recordar y resumir, ¿no? Vamos a tener unas vías, vamos a tener vías o centrales o vías periféricas que para mi fluidoterapia siempre va a ser restringida, y todas las drogas que vaya a diluir van a ser en la menor concentración posible. Los signos de mejoría, siempre voy a tener que manejar un ritmo diurético mayor de 30 mililitros hora o 0,5 mililitros kilo minuto. Una frecuencia cardíaca que no supere los 120, una PAM de 80 milímetros de mercurio, y un índice que lo hacen los médicos, calculan el índice cardíaco, que puede ser, las guías dicen entre 4 a 5 mililitros por milímetro cúbico. Voy a tener catéteres, como dijimos, mis catéteres van a tener que ser, si son radiales, van a tener que ser número 20, y si son femorales, van a tener que ser catéteres de entre 18 a 16 de calibre. De sonda vesical con su ritmo diurético, y la oxigenación que siempre me superen el 95%. Las drogas más usadas que íbamos a usar, dijimos dopamina, que a bajas dosis me va a hacer un efecto diurético, a altas dosis me va a aumentar la tensión y la frecuencia cardíaca.
La dobutamina como inotrópico positivo. Cuando yo ya mi paciente está choqueado, vamos a usar como última instancia la noradrenalina y la adrenalina, siempre diluyéndola en 250 de dextrosa. Podemos usar una ampolla o 2 ampollas. La adrenalina y siempre tener como enfermeros un pasito más adelante, siempre pensar en qué complicaciones puedo tener para podernos adelantar, siempre sabiendo que en estos casos puedo llegar a tener un YAM, entonces voy a tener que administrarle fibrinolíticos. Si puedo llegar a tener si tengo arritmias, voy a poder tener un paro cardíaco y voy a necesitar reanimación. Siempre tener el carro de paro cerca y saber que en este tipo de pacientes puedo llegar a tener que preparar a mi paciente para hacer, no en esta institución, en estas instituciones lo derivamos, pero podríamos llegar a tener balones de contrapulsaciones, dijimos. Podemos tener que colocar un Schwann-Gam, un Ipela, como dijo el doc, o un ECACMO, y estos pacientes también poderlos llegar a tener ir a trasplante. Entonces, todos esos preparativos y todas esas cosas los tenemos que tener presente. Y en este tipo de pacientes, siempre tener en cuenta que son potencialmente críticos y en ellos hay que cuidar mucho, hacer un cuidado de calidad personalizado y anticiparnos a todos los hechos. Y desde ya, muchas gracias. Y antes de culminar, le paso a nuestra coordinadora. Bueno, finalmente agradecerles a todos y invitarlos en la próxima charla, el 13 de abril, vamos a hablar sobre un paciente intoxicado con paracetamol. Así que bueno, muchas gracias a todos los que vinieron también. Hasta la próxima clase.